Cierra tu boca. Tu hijo debe comprar para mí, y no para ti. Los gritos de Samantha resonaban por toda la casa mientras mis manos temblaban, no de miedo, sino de una ira que llevaba años conteniendo. Mi propio hijo Diego trataba de arrancar el collar de mi cuello, ese hermoso collar de perlas y diamantes que él mismo me había regalado apenas una hora antes. Mamá, devuélvelo. Samantha tiene razón, yo debería comprar cosas para mi esposa, no para ti. Sus palabras me atravesaron como dagas mientras sus dedos tironeaban del costoso regalo. Yo solo sonreí, una sonrisa que hizo que ambos se pusieran más blancos que la tiza, porque sabían que cuando Hilda sonríe de esa manera, algo terrible está por venir. Pero permíteme contarte cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó hace mucho tiempo, cuando yo aún creía que el amor de un hijo hacia su madre era inquebrantable. Me llamo Hilda, tengo 65 años, y durante toda mi vida he sido una mujer fuerte, trabajadora e independiente. Enviudé hace 10 años cuando mi querido esposo falleció, pero nunca me dejé vencer por la tristeza. Tengo mi propia casa, mis ahorros, y he trabajado duro toda mi vida para mantener mi dignidad intacta. Diego es mi único hijo, y durante años pensé que había criado a un buen hombre. Se casó con Samantha hace 5 años, una mujer que desde el primer día mostró su verdadera naturaleza codiciosa y manipuladora. Pero yo, siendo la suegra diplomática, siempre traté de mantener la paz familiar. Error que ahora pagaba caro. La mañana había comenzado de manera hermosa. Diego llegó temprano a mi casa, algo inusual porque normalmente Samantha no le permitía visitarme sin ella. Llevaba una pequeña caja de terciopelo rojo en las manos y una sonrisa nerviosa en el rostro. «Mamá, tengo algo especial para ti», me dijo mientras entrábamos a la sala. «Es por todo lo que has hecho por nosotros, por todo tu apoyo y tu amor incondicional». Cuando abrí la caja, mis ojos se llenaron de lágrimas. Era el collar más hermoso que había visto en mi vida, perlas perfectamente redondas intercaladas con pequeños diamantes que brillaban como estrellas. «Diego, hijo, esto debe haber costado una fortuna», le dije tocando suavemente las perlas. $30,000, respondió con orgullo. «Pero te lo mereces, mamá. Quería darte algo que demostrara cuánto te amo y te respeto». Me ayudó a ponérmelo frente al espejo del recibidor, y por un momento me sentí como una reina. Las perlas se asentaban perfectamente sobre mi vestido color vino, y los diamantes captaban la luz matutina que entraba por las ventanas. «Te ves hermosa, mamá», murmuró Diego abrazándome por detrás. «Papá estaría orgulloso de verte así». Decidimos ir juntos a almorzar a mi restaurante favorito para celebrar. Fue un momento perfecto, de esos que una madre atesora para siempre. Diego me contaba sobre su trabajo, sus planes, sus sueños, como en los viejos tiempos cuando aún era mi niño y no el hombre que se dejaba manipular por su esposa. Pero como todas las cosas buenas, esa felicidad duró poco. Cuando regresamos a casa, Samantha estaba esperándonos en la puerta. Su cara se transformó completamente cuando vio el collar en mi cuello. Sus ojos se abrieron como platos, luego se entrecerró con esa expresión de veneno que yo conocía tan bien. «¿Qué es eso que llevas puesto?», preguntó con voz peligrosamente baja. «Es un regalo de Diego», respondí tranquilamente, pero ya sabía que se avecinaba una tormenta. «¿Un regalo?». Su voz se elevó 3 octavas. «Diego te compró eso». Se acercó como una serpiente, examinando cada perla, cada diamante, como si fuera una tasadora profesional. «Esto cuesta una fortuna». «¿Cuánto costó, Diego?». Mi hijo bajó la cabeza como un niño regañado. $30,000, murmuró apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver las llamas del infierno ardiendo en los ojos de Samantha mientras procesaba esa información. $30,000 que su esposo había gastado en su suegra en lugar de en ella. $30,000 que podrían haber comprado el auto nuevo que ella tanto quería, o las joyas que siempre codiciaba en las revistas. La explosión de Samantha fue peor de lo que imaginé. Sus ojos se transformaron en 2 carbones encendidos mientras señalaba el collar con un dedo acusador. $30,000, gritó tan fuerte que estoy segura de que los vecinos la escucharon. $30,000 que tiraste en esa vieja, cuando yo llevo años pidiendo que me compres algo decente. Samantha, por favor, cálmate, murmuró Diego, pero su voz sonaba débil, sin convicción. Ya había comenzado a doblegarse ante ella, como siempre hacía cuando su esposa montaba uno de sus espectáculos dramáticos.
Que me calme. Se llevó las manos al pecho como si estuviera sufriendo un ataque cardíaco. Mi propio esposo prefiere gastar una fortuna en su madre antes que en la mujer que comparte su cama todas las noches. Sus palabras eran vulgares, calculadas para herirme y humillarme. ¿Acaso ella te da lo que yo te doy, Diego? ¿Acaso ella cuida de ti como lo hago yo? Sentí que mi sangre hervía, pero mantuve la compostura. Durante 5 años había soportado los comentarios venenosos de esta mujer, sus indirectas, sus celos enfermizos cada vez que Diego me mostraba el más mínimo afecto. Pero esto era diferente. Esto era un ataque directo a mi dignidad como madre. Samantha, creo que estás exagerando, dije con voz firme. Es solo un collar. Diego tiene derecho a darle regalos a su madre si así lo desea. Solo un collar. Se acercó tanto a mí que pude oler su perfume barato mezclado con su ira. Son $30,000. ¿Tienes idea de todo lo que podríamos haber comprado con ese dinero? El auto que necesitamos, las joyas que merezco, las vacaciones que nunca hemos podido tomar porque siempre estás tú de por medio. Yo nunca he pedido nada, respondí manteniendo la calma, aunque mis manos temblaban ligeramente. Nunca le he pedido dinero a Diego, nunca he interferido en su matrimonio, y ciertamente nunca he pedido regalos costosos. Claro que no pides directamente. Su risa era histérica, llena de amargura. Pero siempre estás ahí, con tu carita de víctima, recordándole que eres su pobre madre viuda que sacrificó todo por él, manipulándolo con tu dolor de viuda sufrida. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Durante 10 años había llorado en silencio la pérdida de mi esposo, había criado sola a Diego después de que su padre muriera, trabajé dobles turnos para darle educación universitaria, sacrifiqué mis propios sueños para que él pudiera cumplir los suyos. Y ahora esta mujer me acusaba de manipulación. Samantha, creo que ya es suficiente, intervino Diego finalmente, pero su voz carecía de autoridad. Era más una súplica que una orden. No, no es suficiente. Se giró hacia él con una furia que daba miedo. Estoy harta de que tu madre sea más importante que tu esposa. Estoy cansada de vivir a la sombra de una mujer que debería estar en un asilo de ancianos en lugar de controlando la vida de su hijo adulto. Ya basta. La voz de Diego sonó más fuerte esta vez, pero Samantha estaba fuera de control. Mírate, defendiendo a mami como siempre. Sus lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando que me compres un collar así? ¿Cuántas noches me he dormido soñando con que mi esposo me sorprenda con algo hermoso, algo que demuestre que me valora? Se acercó al espejo y se miró dramáticamente. Mira mis orejas vacías, Diego. Mira mi cuello desnudo. 5 años de matrimonio y lo único costoso que llevo puesto es el anillo de compromiso que tu madre me obligó a elegir en oferta. Eso era mentira. Yo había estado presente cuando eligieron el anillo, y había sido Samantha quien insistió en el más barato para poder gastarse el resto del presupuesto en el vestido de novia color marfil que costó más que la mayoría de los autos usados. Cariño, yo te he comprado cosas, protestó Diego débilmente. Te compré esos aretes el mes pasado, y el bolso para tu cumpleaños. $50 en aretes de fantasía, gritó. $100 en un bolso de imitación, mientras que a ella le regalas $30,000 como si nada. ¿Acaso no ves la diferencia? Me quedé en silencio, observando cómo mi hijo se encogía cada vez más bajo el peso de los reproches de su esposa. Era doloroso ver al hombre fuerte y seguro que había criado convertirse en esta versión débil e insegura de sí mismo. Samantha tiene razón, mamá, dijo Diego finalmente, y esas palabras me partieron el corazón. Quizás fue demasiado extravagante el regalo. Quizás debería haber pensado en mi esposa primero. Por supuesto que tengo razón. Samantha saltó de alegría al ver que había logrado doblegarlo. Tu esposa debe ser tu prioridad, no tu madre. Una mujer de 65 años no necesita joyas costosas. ¿Para qué las va a usar? ¿Para impresionar a quién? Sus palabras eran como puñales envenenados, diseñados para hacerme sentir inútil, invisible, como si mi edad me hubiera despojado del derecho a ser hermosa o a recibir regalos bonitos. Devuélvelo, mamá, murmuró Diego sin mirarme a los ojos. Se lo daremos a Samantha. Ella lo usará mejor que tú. En ese momento, algo se rompió dentro de mí.
No era solo el collar, no era solo el dinero. Era años de humillaciones acumuladas, de comentarios hirientes, de ver cómo mi hijo se alejaba de mí por complacer a una mujer que no merecía ni el aire que respiraba. No, dije simplemente, llevando mis manos al collar para protegerlo. ¿Cómo que no? Samantha se acercó peligrosamente. Es mi collar ahora. Mi esposo me lo va a dar a mí, donde debe estar. Dije que no, repetí con más firmeza. Este collar me lo regaló mi hijo, y no pienso dárselo a nadie. Fue entonces cuando perdió completamente la compostura. Cierra tu boca. Tu hijo debe comprar para mí, y no para ti. El grito de Samantha fue tan ensordecedor que las copas de cristal en la vitrina vibraron. Su cara se había puesto roja como un tomate, y las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. Soy su esposa. La mujer que comparte su vida, su cama, sus sueños. No una vieja decrépita que vive en el pasado. Sus palabras me golpearon como martillazos, pero algo extraño sucedió en mi interior. En lugar de dolerme, sentí una calma fría apoderándose de mí. Era como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera vuelta atrás. Samantha, por favor, Diego intentó calmarla, pero ella lo apartó de un empujón tan violento que casi lo hizo caer. No me toques, le gritó a su propio esposo. Esto es tu culpa. Por ser un hombre débil que no sabe poner a su esposa en el lugar que merece. Se giró hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Y tú? Tú con tus manipulaciones baratas, haciéndote la santa, la madre sacrificada. Me dan ganas de vomitar. Cuidado con lo que dices, Samantha, le advertí con voz peligrosamente baja. Hay límites que no deberías cruzar. Límites. Se rió como una hiena. Los únicos límites aquí los pones tú. Límites a la felicidad de tu hijo. Límites a mi matrimonio. Límites a que tengamos una vida normal sin tu constante interferencia. Yo nunca he interferido en su matrimonio, respondí firmemente. Ustedes viven su vida, yo vivo la mía. Mentirosa. Se acercó tanto que pude sentir su saliva en mi cara. Cada domingo vienes a almorzar. Cada feriado Diego tiene que venir a verte. Cada decisión importante que tomamos, él tiene que consultarte primero. Somos como inquilinos en nuestra propia vida. Era increíble cómo podía distorsionar la realidad. Los domingos yo cocinaba para ellos porque Samantha se quejaba de que era demasiado trabajo preparar comida casera. En los feriados, yo era quien organizaba las reuniones familiares porque ella decía que no tenía tiempo para planificar nada. Y Diego me consultaba las decisiones importantes porque valoraba mi experiencia de vida, no porque yo se lo pidiera. Si tanto les molesta mi presencia, dije manteniendo la compostura, pueden simplemente dejar de venir. Ah, claro. Sus ojos se iluminaron con una malicia terrible. La típica respuesta manipuladora. Haciéndote la víctima para que Diego se sienta culpable y venga corriendo a consolarte. Comenzó a caminar en círculos como un animal enjaulado. Pero yo ya no voy a permitir esto. Se acabó. O nosotros, o tú. Diego palideció. Samantha, no puedes pedirme que elija entre mi madre y mi esposa. Claro que puedo. Se plantó frente a él con las manos en las caderas. Es exactamente lo que te estoy pidiendo. O cortas completamente el contacto con ella, o yo me voy de esta casa y nunca más me vuelves a ver. El silencio que siguió fue aterrador. Pude ver cómo Diego luchaba internamente, cómo el chantaje emocional de su esposa lo desgarraba por dentro. Era el ultimátum que ella había estado preparando durante años, y había elegido este momento, cuando él ya se sentía culpable por el collar, para lanzar su ataque final. Samantha, no puedo hacer eso, murmuró Diego con voz quebrada. Es mi madre. Y yo soy tu esposa. El grito fue tan agudo que me dolieron los oídos. En el altar prometiste amarme, honrarme y respetarme por encima de todo. Por encima de todos. Incluida tu preciosa mami. No recuerdo que en los votos matrimoniales se pidiera odiar a la familia política, comenté secamente, y eso fue como echar gasolina al fuego. Tú cierra la boca. Se abalanzó hacia mí con una furia que daba miedo. Esto es entre mi esposo y yo. Tú no tienes derecho a opinar. Es mi casa, le recordé con calma glacial.
Tengo derecho a hablar en mi propia casa. Pues entonces nos vamos. Diego intentó tomarla del brazo, pero ella se zafó violentamente. No, Diego. No nos vamos hasta que esa mujer entienda cuál es su lugar. Se acercó tanto a mí que pude contar sus pestañas postizas. Tu lugar es un asilo de ancianos, rodeada de otras viejas amargadas que lloran por sus maridos muertos. No aquí, interfiriendo en la vida de los jóvenes que todavía tenemos un futuro por delante. Sentí como si me hubiera abofeteado físicamente. La mención de mi difunto esposo, el desprecio por mi edad, la crueldad calculada de sus palabras, era demasiado. Creo que es hora de que te vayas, dije con una voz que no reconocí como mía. Me iré cuando me dé la gana. Entonces hizo algo impensable, se acercó y trató de agarrar el collar. Pero esto se viene conmigo. Instintivamente llevé mis manos al cuello para proteger el regalo de mi hijo. No te atrevas a tocarme. Es mío, gritó mientras luchaba por quitármelo. Diego se lo va a dar a su esposa, como debe ser. Fue entonces cuando mi propio hijo se unió a la lucha. Mamá, dáselo, dijo mientras también intentaba quitar el collar. Por favor, no hagas esto más difícil. No podía creerlo. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, estaba literalmente tratando de arrancar un regalo de mi cuello para dárselo a esa víbora. Sus dedos tironeaban del cierre mientras yo trataba de protegerme. Diego, suéltame, le grité, pero él parecía poseído por la histeria de su esposa. Solo dáselo, mamá. Es solo un collar. Sus palabras me partieron el alma. ¿Solo un collar? ¿El regalo que él mismo me había dado con tanto amor esa mañana ahora era solo un collar? Sí, suéltalo. Samantha también estaba tirando del collar, y entre los dos me estaban lastimando el cuello. Tu hijo debe comprar para mí, y no para ti. Entiéndelo de una vez. El metal del collar se me clavaba en la piel, y por un momento temí que fueran a romperlo en la lucha. Pero era más que eso. Era la humillación de ser atacada físicamente en mi propia casa, por mi propia familia, por una mujer que me odiaba simplemente por existir. Ya basta, grité con una fuerza que no sabía que tenía, y logré zafarme de ambos. El collar quedó intacto, pero mi corazón estaba hecho pedazos. Los miré a ambos, jadeando, despeinada, con el cuello enrojecido por la lucha. Diego tenía la decencia de verse avergonzado, pero Samantha solo mostraba frustración por no haber logrado su objetivo. Muy bien, dijo con una sonrisa venenosa. Si no lo quitas por las buenas, lo harás por las malas. Se giró hacia Diego con esa expresión manipuladora que yo conocía tan bien. Cariño, ¿realmente vas a permitir que tu madre me falte el respeto de esta manera? ¿Vas a dejar que una vieja egoísta se interponga entre nosotros? Pude ver cómo Diego se desmoronaba por dentro. La presión, el chantaje, la culpa, todo se combinaba para destruir su voluntad. Mamá, murmuró sin mirarme a los ojos. Por favor. Por mi matrimonio. Por mi felicidad. Dame el collar. En ese momento sonreí. Una sonrisa que salió de lo más profundo de mi alma, fría como el hielo y letal como el veneno. Era la sonrisa de una mujer que acababa de tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Tanto Diego como Samantha retrocedieron un paso. Esa sonrisa los había puesto más blancos que la tiza, porque sabían, en algún lugar profundo de sus instintos, que habían cruzado una línea de la cual no había regreso. ¿Saben qué? Dije manteniendo esa sonrisa que los había puesto pálidos como cadáveres. Tienen razón. Diego debería comprar cosas para su esposa, no para su madre. Mi voz sonaba extrañamente calmada, casi melodiosa, lo cual parecía perturbarlos más que si hubiera gritado. Samantha parpadeó confundida, claramente esperando más resistencia. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dije que tienen razón, repetí lentamente, disfrutando de la confusión en sus rostros. Una mujer de 65 años no necesita joyas costosas. Es cierto. ¿Para qué las voy a usar? ¿Para impresionar a quién? Usé exactamente sus propias palabras, pero con un tono que hizo que sonaran como sentencias de muerte. Diego frunció el ceño, claramente sintiendo que algo no estaba bien. Mamá, ¿estás bien? Estoy perfecta, hijo, respondí tocando suavemente las perlas del collar. De hecho,
Nunca he estado mejor. Acaban de abrirme los ojos sobre muchas cosas que había estado ignorando. Samantha, todavía recelosa pero comenzando a sonreír con triunfo, se acercó con la mano extendida. Bueno, entonces dame mi collar. Al fin entiendes cuál es tu lugar. Oh, por supuesto que entiendo cuál es mi lugar, dije asintiendo. Pero hay algo que ustedes no entienden sobre este collar. Mis dedos acariciaron las perlas con ternura, como si fuera un gato acariciando a un ratón antes de cazarlo. ¿Qué cosa? Diego preguntó con voz cautelosa. Este collar no lo pagaste tú, hijo mío. Dejé caer la bomba con la delicadeza de quien comenta el clima. Lo pagué yo. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Samantha abrió la boca como un pez fuera del agua, mientras Diego se quedó inmóvil como una estatua. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó mi hijo. Quiero decir exactamente lo que escuchaste, respondí caminando hacia mi escritorio con pasos medidos. ¿De verdad creías que con tu salario de oficinista podías permitirte un collar de $30,000? Después de los préstamos del auto, la hipoteca de la casa, y todos los gastos que Samantha genera mensualmente. Abrí el cajón superior y saqué un sobremanila que había estado guardando durante meses. Aquí están todos los comprobantes, Diego. Los depósitos que he estado haciendo en tu cuenta bancaria durante los últimos 3 años. $50,000 el año pasado, $40,000 el año anterior, $60,000 este año. Sus rostros se transformaron en máscaras de shock absoluto. Samantha se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Imposible, murmuró Diego. Yo trabajo, yo gano mi dinero. Tú ganas $2,500 al mes, recité con precisión quirúrgica. Tus gastos fijos son 3,200. La diferencia la he estado cubriendo yo durante años, pensando que era mi deber ayudar a mi hijo a mantener a su familia. Extendí los papeles hacia él. ¿Quieres ver los comprobantes de transferencia? Los depósitos que marcaban como bono de rendimiento o incentivo laboral. ¿De verdad creías que tu empresa te estaba pagando bonos de $5,000 cada pocos meses? Diego tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cifras, las fechas, las transferencias. Su cara se ponía más pálida con cada documento que revisaba. Pero mi jefe me dijo. Su voz se quebró. Tu jefe es amigo mío desde hace 20 años, expliqué con paciencia. Le pedí que te dijera que los depósitos venían de la empresa para proteger tu orgullo masculino. Pensé que era mejor que creyeras que te los habías ganado por mérito propio. Samantha finalmente encontró su voz. Mentirosa. Esto es imposible. Tú no tienes tanto dinero. Sonreí nuevamente, esa sonrisa que las hacía retroceder. Oh, querida Samantha. Hay tantas cosas que no sabes sobre mí. Caminé hacia la ventana, disfrutando del momento. ¿Sabías que la empresa de construcción donde trabajé durante 30 años me ofreció acciones como parte de mi jubilación? ¿Sabías que esas acciones ahora valen más de $500,000? Su mandíbula literalmente se desplomó. ¿Sabías que tu suegro, mi difunto esposo, tenía 3 propiedades que me heredó? Una de ellas en el centro de la ciudad que ahora vale más de $300,000. Continué enumerando con deleite cruel. ¿Sabías que tengo una cuenta de ahorros que he estado alimentando durante 40 años, y que nunca he tocado porque vivo de mis pensiones y rentas? Diego se dejó caer en una silla, completamente abrumado. Mamá, yo no sabía. Por supuesto que no sabías, dije con ternura fingida. Porque nunca me preguntaste. Simplemente asumiste que era una vieja pobre que dependía de tu generosidad ocasional. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. Cuando en realidad, hijo mío, eras tú quien dependía de la mía. Samantha había comenzado a hiperventilar. No puede ser. Si tienes tanto dinero, ¿por qué vives en esta casa vieja? ¿Por qué no tienes un auto de lujo? ¿Por qué vistes con ropa sencilla? Porque no soy una mujer ostentosa, respondí simplemente. Porque el dinero no define quién soy. Y porque he estado ahorrando cada centavo para asegurarme de que mi hijo y su familia tuvieran una vida cómoda. Hice una pausa dramática. Pasado imperfecto, por cierto. ¿Qué quieres decir con pasado imperfecto?
Diego preguntó con voz quebrada. Quiero decir que desde este momento, no habrá más depósitos. No más bonos misteriosos. No más ayuda financiera de ningún tipo. Mi voz se endureció como el acero. Quiero decir que van a descubrir exactamente cuánto dinero pueden generar sin la vieja decrépita que vive en el pasado. Punto. Samantha se tambaleó hacia atrás. No puedes hacer eso. Tenemos gastos. Tenemos compromisos. Compromisos que ustedes adquirieron, gastos que ustedes generaron, respondí fríamente. Yo ya cumplí mi parte durante años. Ahora es hora de que aprendan a ser los adultos independientes que tanto presumen ser. Mamá, por favor. Diego se puso de pie con desesperación. No sabía que tú. Nunca pensé que. Por favor, podemos hablar esto. ¿Hablar? Repetí con incredulidad. ¿Como cuando trataste de arrancar este collar de mi cuello hace 5 minutos? ¿Como cuando tu esposa me dijo que mi lugar estaba en un asilo de ancianos? ¿Como cuando me dijiste que era solo un collar, después de habérmelo regalado con tanto amor? Cada palabra era un dardo envenenado que los hacía encogerse más y más. Espera. Samantha corrió hacia mí con pánico en los ojos. Podemos arreglar esto. Fue solo una pelea. Todas las familias pelean. No tienes que ser tan drástica. Drástica. Me reí, una risa que sonó como cristales rompiéndose. Oh, querida, aún no he comenzado a ser drástica. Caminé hacia mi teléfono y marqué un número que tenía memorizado. ¿Ricardo? Soy Hilda. Sí, necesito que vengas esta tarde. Hay algunos cambios legales que debo hacer. Hice una pausa, mirando directamente a sus ojos aterrorizados. Sí, sobre el testamento. Cambios mayores. El teléfono se me resbaló de las manos de Samantha cuando trató de quitármelo. No puedes cambiar tu testamento. Ese dinero le pertenece a Diego. Ese dinero me pertenece a mí mientras esté viva, le recordé con dulzura venenosa. Y puedo hacer con él lo que se me dé la gana. Diego se abalanzó hacia el teléfono con una desesperación que jamás había visto en él. Mamá, no. Por favor, cuelga. Podemos solucionarlo. Su voz se quebró en un sollozo que me habría conmovido en cualquier otro momento, pero no ahora. No después de todo lo que había pasado. ¿Solucionarlo? Pregunté manteniendo el teléfono fuera de su alcance. ¿Cómo solucionaron el problema del collar hace unos minutos? Atacándome físicamente entre los dos. Ricardo. Continué hablando con mi abogado mientras Diego y Samantha me rodeaban como buitres desesperados. Sí, quiero remover completamente a Diego como beneficiario principal. También quiero establecer una fundación para mujeres maltratadas. Me parece un destino mucho más apropiado para mi dinero. Samantha emitió un grito que sonó como si la estuvieran asesinando. No. No puedes hacer esto. Piensa en tu hijo. Piensa en tu propia sangre. Estoy pensando en mi sangre, respondí con calma glacial. Estoy pensando en cómo mi propia sangre trató de arrancarme un collar del cuello para dárselo a una mujer que me odia. Estoy pensando en cómo mi propia sangre me gritó que era solo un collar, después de habérmelo regalado. Pero yo soy tu único hijo. Diego cayó de rodillas frente a mí, literalmente suplicando. Soy la única familia que tienes. No puedes desheredarme por una pelea. Una pelea, repetí saboreando las palabras. ¿Es así como llamas a 5 años de humillaciones? ¿A los comentarios venenosos de tu esposa cada domingo durante el almuerzo? ¿A sus indirectas sobre mi edad, mi viudez, mi supuesta inutilidad? Me agaché para quedar a su altura, sin una pizca de compasión en mi voz. ¿Es solo una pelea, cuando tu esposa me dijo que mi lugar estaba en un asilo de ancianos? ¿Cuando me llamó vieja decrépita? Cuando dijo que le daban ganas de vomitar al verme. Ella no hablaba en serio. Diego intentó agarrar mis manos, pero yo las retiré. Estaba molesta. Las mujeres dicen cosas que no sienten cuando están enojadas. Oh, pero yo sí hablo en serio, le aseguré poniéndome de pie. Cada palabra que estoy diciendo es completamente sincera. Samantha había comenzado a caminar de un lado a otro como una loca, tirándose del cabello. Esto es una pesadilla. Debe ser una pesadilla.
Se detuvo súbitamente y me señaló con dedo acusador. Tú planeaste todo esto. Todo fue una trampa desde el principio. Una trampa. Me reí genuinamente divertida. ¿Crees que planeé que Diego me regalara un collar para que tú explotaras y revelaras tu verdadera naturaleza? ¿Crees que orquesté que ustedes dos me atacaran físicamente en mi propia casa? Sí, gritó histéricamente. Tú sabías que yo me iba a molestar. Sabías que $30,000 me iban a volver loca. Lo hiciste a propósito para tenernos una excusa para cortarnos. Samantha, dije con una paciencia exagerada, si hubiera querido cortarte, no habría necesitado gastar $30,000 en un collar. Habría bastado con decirle a Diego cuánto dinero he estado depositando en su cuenta durante años. Eso la hizo callar por un momento, pero solo por un momento. Está bien. Se plantó frente a mí con renovada determinación. Me disculpo. Perdón por todo lo que dije. Estaba celosa, estaba equivocada. Pero no puedes destruir el futuro de Diego por mis errores. Tus errores. Levanté una ceja. ¿Y dónde estaba Diego cuando tú cometías todos esos errores? ¿Defendiéndome? ¿Poniéndote en tu lugar? ¿O asintiendo silenciosamente mientras me humillabas? Diego bajó la cabeza completamente derrotado. Sabía que no tenía defensa para eso. De hecho, continué, disfrutando cada segundo. ¿Recuerdan la cena de Navidad del año pasado? Cuando Samantha bromeó, diciendo que yo debería conseguir un novio en el centro de día para ancianos porque era triste verme tan sola. ¿Recuerdan cómo se rieron los dos? El silencio fue ensordecedor. O el cumpleaños de Diego de este año. Cuando Samantha dijo que mi regalo era apropiado para mi edad, porque les había dado dinero en efectivo en lugar de algo creativo. Cuando tú, Diego, dijiste que tenía razón y que debería esforzarme más en los regalos. Mamá, yo. Diego intentó hablar, pero no tenía palabras. O hace 3 meses, cuando me enfermé de gripe y les pedí si podían traerme algunas medicinas. ¿Recuerdan qué me respondieron? No podemos, tenemos planes. ¿Saben quién me cuidó durante esa semana? La señora Esperanza, mi vecina de 70 años, que tiene artritis en las manos, pero aún así vino todos los días a hacerme sopa. Cada recuerdo era una bofetada que los hacía encogerse más. Pero te hemos ayudado también, protestó Samantha desesperadamente. Te hemos invitado a cenas. Te hemos incluido en nuestros planes. Me han incluido. Mi risa fue helada. Como cuando me invitaron a esa cena con sus amigos y Samantha pasó toda la noche disculpándose por traer a la suegra aburrida. O como cuando me llevaron al cine y Samantha se quejó todo el tiempo de que las películas que me gustaban eran demasiado lentas para gente joven. Eso no cuenta. Samantha estaba perdiendo la razón. Esas son cosas menores. No puedes tirar 5 años de matrimonio por cosas menores. 5 años de matrimonio, repetí incrédula. No es tu matrimonio lo que estoy tirando. Es mi dinero lo que estoy retirando. Ustedes pueden seguir casados todo lo que quieran, pero van a hacerlo con sus propios recursos. Sin tu dinero no podemos sobrevivir. Diego finalmente admitió la verdad. La casa, el auto, todo depende de tus depósitos. Exactamente, dije con satisfacción. Y ahora van a descubrir qué significa ser verdaderamente independientes. El teléfono sonó en mis manos. Era Ricardo confirmando su llegada. Perfecto, te espero en 1 hora, le dije mientras Samantha trataba de quitarme el teléfono nuevamente. Cuelga ese teléfono, gritó con una histeria que daba miedo. No voy a permitir que arruines nuestras vidas por un berrinche de vieja loca. Berrinche de vieja loca. Esas palabras fueron la gota que derramó el vaso. Berrinche de vieja loca. Mi voz se elevó por primera vez en toda la confrontación, y ambos retrocedieron como si hubieran visto un demonio. Déjenme decirles lo que es un berrinche de vieja loca. Caminé hacia mi escritorio y saqué más papeles. Un berrinche de vieja loca es cuando esa vieja loca decide mostrarles exactamente de cuánto dinero estamos hablando. Esparcí los estados de cuenta sobre la mesa como cartas de póker. $250,000 en mi cuenta de ahorros principal. $180,000 en inversiones.
300.000 en propiedades. Y eso sin contar las acciones de la empresa. Sus ojos se agrandaron como platos al ver las cifras. En total, más de $800.000 que pensaba dejarles como herencia. Junté todos los papeles en mis manos. $800.000 que ahora van a ir a una fundación que realmente aprecie el valor de tratar a las personas con respeto. Samantha se desmayó. Literalmente se desplomó en el sofá con los ojos en blanco. Diego la miraba, luego me miraba a mí, luego miraba los papeles, completamente incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de perder. $800.000, murmuró como un zombi. $800.000. Que se convertirán en $0 para ustedes, confirmé alegremente. Congratulaciones, Samantha. Lograste tu objetivo. Ya no tendré dinero para interferir en sus vidas. Diego se quedó mirando fijamente los estados de cuenta, como si fueran jeroglíficos egipcios que no podía descifrar. Sus labios se movían silenciosamente mientras intentaba procesar las cifras una y otra vez. $800.000, repetía como un mantre quebrado. Samantha había despertado de su desmayo y ahora estaba sentada en el sofá, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como una niña traumatizada. No puede ser real, murmuraba. Esto no puede estar pasando. Es una pesadilla. Voy a despertar y nada de esto habrá sido real. Oh, es muy real, querida, le aseguré mientras organizaba cuidadosamente los documentos. Tan real como cuando me dijiste que tu esposo debería comprar para ti y no para mí. Tan real como cuando me llamaste vieja decrépita. Pero yo no sabía, gritó súbitamente, con los ojos inyectados en sangre. No sabía que tenías tanto dinero. Si hubiera sabido, nunca habría dicho esas cosas. Ah, dije asintiendo con comprensión fingida. Entonces me tratas mal porque crees que soy pobre. Si supieras que soy rica, me tratarías bien. Qué profundamente moral de tu parte, Samantha. Su cara se puso roja de la vergüenza, pero no podía negar la verdad de mis palabras. No es eso, protestó débilmente. Es que si hubiéramos sabido, habríamos sido ¿Más qué? ¿Más fingidos? ¿Más hipócritas? ¿Más calculadores? Sonreí con dulzura venenosa. Al menos ahora estás siendo honesta sobre tu naturaleza. Diego finalmente levantó la vista de los papeles. Sus ojos estaban rojos y vidriosos. Mamá, por favor. Sé que cometimos errores, pero puedes educarnos. Puedes enseñarnos a ser mejores. Educarte. Mi risa resonó por toda la sala. Diego, tienes 32 años. ¿En qué momento exactamente debería haberte enseñado que atacar físicamente a tu madre para robarle un regalo está mal? ¿A los 30? ¿A los 31? No estábamos tratando de robarte, protestó. Solo queríamos que fueras razonable. Razonable, repetí saboreando la palabra. ¿Como cuando Samantha me gritó que cerrara la boca? ¿Como cuando me dijiste que era solo un collar, después de habérmelo regalado? ¿Como cuando entre los dos trataron de arrancármelo del cuello? El timbre de la puerta sonó, interrumpiendo la conversación. Debe ser Ricardo, anuncié alegremente. Mi abogado. Llegó temprano. No. Samantha saltó del sofá como si hubiera sido electrocutada. No puede entrar. No vamos a permitir que arruines nuestras vidas. Se plantó frente a la puerta con los brazos extendidos, como si fuera a detener físicamente a un abogado de hacer su trabajo. Samantha, apártate de mi puerta, le ordené con voz firme. No. Sus ojos tenían un brillo maníaco. No hasta que prometas que no vas a cambiar el testamento. No hasta que todo vuelva a ser como antes. Como antes ya no existe, le informé caminando hacia ella. Como antes murió el momento en que decidiste que era apropiado humillarme en mi propia casa. Pero podemos ser una familia feliz. Su voz se quebró en sollozos desesperados. Podemos hacer que funcione. Te prometo que voy a cambiar. Voy a ser la nuera perfecta. La nuera perfecta. Levanté una ceja. ¿Cómo ha sido durante los últimos 5 años? ¿Como cuando me dijiste en mi cara que mi lugar estaba en un asilo? Esa clase de perfección.
El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez. Samantha, apártate ahora mismo o llamaré a la policía por invasión de propiedad, amenacé. Llama a la policía. Se rió histéricamente. Diles que tu nuera te está protegiendo de tomar una decisión terrible. Diles que una familia está tratando de mantenerse unida. Diego se acercó lentamente. Samantha, por favor, déjala abrir la puerta. No. Se giró hacia él con furia renovada. Tú causaste esto. Con tu estúpido collar. Si no hubiera sido tan imbécil de gastar $30,000 en esa vieja, nada de esto habría pasado. Interesante, comenté. Ahora la culpa es de Diego por haber sido generoso conmigo. Hace una hora era mi culpa por ser manipuladora. ¿Quién será el culpable en la próxima versión de tu historia? Tú, me señaló con dedo acusador. Todo es culpa tuya. Por ser una vieja entrometida que no sabe cuándo apartarse. Por no entender que los hijos crecen y forman sus propias familias. Apartarme. Mi voz se volvió peligrosamente baja. ¿Cómo me aparté cuando ustedes necesitaban dinero para el enganche de la casa? ¿Cómo me aparté cuando Diego perdió el trabajo durante 6 meses y yo pagué todas sus cuentas? ¿Cómo me aparté cuando tú necesitaste esa operación de emergencia y yo cubrí los gastos médicos que su seguro no pagó? Samantha palideció. Había olvidado convenientemente todos esos favores que había recibido. Eso era diferente, tartamudeó. Sí, era diferente, acordé. Era cuando necesitabas mi dinero. Ahora que tienes lo que querías, ya no soy necesaria. El timbre sonó por tercera vez, acompañado de golpes en la puerta. Señora Hilda, se escuchó la voz de Ricardo. ¿Está todo bien ahí dentro? Perfectamente bien, grité de vuelta. Solo estoy teniendo una conversación educativa con mi familia sobre límites y respeto. No está bien, gritó Samantha hacia la puerta. Está teniendo un ataque de senilidad. Quiere desheredar a su único hijo por una pelea sin importancia. Senilidad, repetí con calma mortal. Ahora, además de vieja decrépita, soy senil. No quise decir eso. Se dio cuenta de su error demasiado tarde. Oh, pero sí lo dijiste, sonreí. Y ahora Ricardo lo escuchó también. Qué conveniente tener un testigo. Señora Hilda. Ricardo golpeó más fuerte. Necesita que llame a la policía. No llames a la policía. Diego finalmente intervino. Samantha, por favor, apártate de la puerta. Ya hiciste suficiente daño. Suficiente daño. Se giró hacia él como una víbora. ¿Suficiente daño? El daño lo hiciste tú con tu regalo estúpido. Todo esto es tu culpa. Tienes razón, dijo Diego con una voz que no había escuchado en años. Es mi culpa. Mi culpa por permitir que trataras mal a mi madre durante 5 años. Mi culpa por no defendería cuando más me necesitaba. Samantha retrocedió como si la hubiera abofeteado. Diego, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que tengo 32 años y acabo de perder $800,000 porque no tuve el valor de poner a mi esposa en su lugar cuando era necesario. Sus palabras cayeron como bombas en el silencio de la sala. Estoy diciendo que mi madre me dio la vida, me crió sola después de que murió mi padre, trabajó dobles turnos para pagarme la universidad, y durante años ha estado subsidiando mi vida sin que yo siquiera lo supiera. Caminó hacia Samantha con pasos firmes. Y estoy diciendo que mi esposa acaba de llamarla senil, vieja decrépita, y me convenció de atacarla físicamente para robarle un regalo. Diego, no. Samantha retrocedió contra la puerta. Apártate de la puerta, Samantha, ordenó con una autoridad que hacía años no le escuchaba. Ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tus acciones. Samantha se quedó paralizada contra la puerta, mirando a Diego como si no lo reconociera. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Soy tu esposa. Se supone que me defiendas a mí, no a ella. Defenderte. Diego se pasó las manos por el cabello, visiblemente frustrado. ¿Cómo voy a defender lo indefendible, Samantha? ¿Cómo voy a justificar que llamará senil a mi madre frente a su abogado? Fue sin querer, protestó desesperadamente.
Estoy alterada. No estoy pensando con claridad. No, dijo Diego con una firmeza que me sorprendió. Estás pensando con perfecta claridad. Siempre has pensado que mi madre era un estorbo, siempre has querido que desapareciera de nuestras vidas, y ahora que tienes la oportunidad de expresarlo libremente, lo estás haciendo. Eso no es cierto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de pánico puro. Yo respeto a tu madre, solo que a veces me siento desplazada. Desplazada. La voz de Diego se volvió increíblemente fría. ¿Te sientes desplazada por una mujer de 65 años que ha estado financiando secretamente nuestra vida durante años? ¿Te sientes desplazada por la persona que pagó tu operación cuando estuviste enferma? Samantha abrió la boca para protestar, pero Diego continuó implacable. ¿Te sientes desplazada por la mujer que nos dio el enganche para la casa? ¿Por la que pagó mis cuentas cuando perdí el trabajo? ¿Por la que nunca, ni una sola vez, nos pidió nada a cambio? Yo no sabía que ella estaba pagando todo eso, gritó Samantha. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido, ¿qué? Diego se acercó más. ¿Habrías sido más respetuosa? ¿Habrías fingido amarla? ¿Habrías calculado exactamente cuánta bondad fingida necesitabas mostrar para mantener el dinero fluyendo? Sus palabras la golpearon como bofetadas. Samantha se deslizó por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, sollozando. No soy una mala persona, gimoteó. Solo quería que mi esposo me pusiera a mí primero. Solo quería sentir que era la mujer más importante en su vida. Y yo solo quería que la mujer que elegí como esposa tratara con respeto básico a la madre que me dio la vida, respondió Diego. Aparentemente, ambos fuimos muy ingenuos. El timbre volvió a sonar, seguido de la voz preocupada de Ricardo. Señora Hilda, voy a llamar a la policía si no me responde. Me acerqué a la puerta, donde Samantha seguía desplomada, y la miré con una mezcla de desprecio y lástima. Apártate, Samantha. Ya no tienes poder para detener nada. Por favor, susurró con la voz rota. Por favor, Hilda, no hagas esto. Piensa en Diego. Piensa en tu hijo. Estoy pensando en mi hijo, respondí tranquilamente. Estoy pensando en el hombre maravilloso que crié, y en cómo se convirtió en alguien que permite que su esposa humille a su madre. Estoy pensando en salvarlo de una vida de manipulación y chantaje emocional. Pero sin tu dinero no podremos sobrevivir, admitió finalmente la verdad desnuda. La casa, el auto, todo depende de esos depósitos. Nos van a embargar todo. Exactamente, dije asintiendo. Y cuando eso pase, Diego va a descubrir de qué está hecho realmente. Va a descubrir si puede ser el hombre que yo crié, o si va a seguir siendo el títere que tú moldeaste. Abrí la puerta y Ricardo entró rápidamente, claramente preocupado por todo el drama que había escuchado desde afuera. Era un hombre de 60 años, calvo, con lentes, que había sido mi abogado durante más de una década. Hilda, ¿estás bien?, preguntó mirando la escena. Samantha en el suelo llorando, Diego pálido como un cadáver, y yo sorprendentemente serena para alguien que acababa de dinamitar su familia. Estoy perfecta, Ricardo, respondí con una sonrisa genuina. Nunca he estado mejor. Solo estoy haciendo algunos ajustes necesarios a mis planes de herencia. Ricardo miró alrededor con cautela profesional. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora? Parece que hay mucha tensión emocional. La tensión emocional es exactamente por lo que necesito hacer esto ahora, expliqué calmadamente. Antes de que más años de mi vida sean desperdiciados en personas que me ven como un banco ambulante. Eso no es cierto. Diego se acercó desesperadamente. Mamá, tú sabes que te amo. Sabes que no eres solo dinero para mí. ¿En serio? Me giré hacia él con curiosidad genuina. Entonces no tendrás ningún problema con que done todo mi dinero a la caridad. Después de todo, si me amas por quien soy y no por lo que tengo, mi decisión no debería afectarte en absoluto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. Pensé que sí, murmuré con tristeza. Incluso ahora, cuando tienes la oportunidad de demostrar que me amas incondicionalmente,
Lo único que puedes pensar es en el dinero que vas a perder. No es eso, protestó débilmente. Es que teníamos planes. Planes para el futuro. Para tener hijos. Para hacer crecer la familia. ¿Hijos? Levanté las cejas. ¿Iban a tener hijos con mi dinero? ¿Iban a criar a mis nietos con fondos que obtuvieron por insultar y humillar a su abuela? La pregunta los dejó sin palabras nuevamente. ¿Saben qué clase de valores les habrían enseñado a esos niños? Continué implacable. ¿Qué está bien faltar el respeto a los ancianos si tienen dinero? ¿Que la manipulación emocional es una herramienta aceptable para conseguir lo que quieren? ¿Que atacar físicamente a alguien está justificado si esa persona tiene algo que deseas? Por favor, para, gritó Samantha desde el suelo. Ya entendimos. Somos terribles personas. Pero puedes castigarnos sin destruir nuestras vidas completamente. Destruir sus vidas, repetí con incredulidad. ¿Cómo estoy destruyendo sus vidas? ¿Retirando dinero que nunca supieron que tenían? ¿Dejando de subsidiar un estilo de vida que nunca pudieron costear? Sin ese dinero perderemos la casa, lloró Samantha. Entonces conseguirán una casa más barata, respondí simplemente. Como hacen millones de personas que viven dentro de sus posibilidades. Tendremos que vender el auto. Entonces comprarán un auto usado, como el que yo manejo desde hace 10 años. Diego tendrá que conseguir un segundo trabajo. Como tuve que hacer yo cuando lo crié sola después de que murió su padre. Cada respuesta era como una puñalada que los hacía retorcerse más. Ricardo había estado escuchando todo en silencio, tomando notas mentales. Hilda, dijo finalmente, entiendo tu frustración, pero ¿estás segura de que quieres hacer cambios tan drásticos? Quizás podrías considerar algunas condiciones en lugar de una exclusión completa. Condiciones. Samantha se aferró a esa palabra como a un salvavidas. Sí, podemos aceptar condiciones. Podemos firmar lo que sea. Podemos prometer ser mejores. ¿Cómo prometieron amar y respetar en su boda? Pregunté secamente. ¿Cómo prometieron honrar la familia cuando se unieron a la nuestra? Esa clase de promesas. Esta vez será diferente, insistió desesperadamente. Ahora sabemos lo que está en juego. Ahora entendemos cuánto tienes que perder. Exactamente, dije asintiendo. Ahora entienden cuánto tengo que perder. No entienden cuánto me lastimaron. No entienden el daño que causaron, no entienden por qué sus acciones estuvieron mal. Solo entienden dinero. Me volví hacia Ricardo con determinación renovada. Sin condiciones. Ricardo, quiero que todo vaya a la fundación. Cada centavo. No. El grito de Samantha resonó por toda la casa. El grito de Samantha fue tan desgarrador que por un momento me pregunté si los vecinos pensarían que la estaba torturando. Se tiró literalmente al suelo, pataleando como una niña de 5 años en plena rabieta. No puedes hacerme esto, sollozaba mientras golpeaba el piso con los puños. No es justo. No es justo. Todo era perfecto hasta que llegaste con ese maldito collar. Ricardo me miró con una mezcla de preocupación profesional y fascinación mórbida. En sus 20 años como abogado, claramente nunca había presenciado un colapso emocional de semejante magnitud durante una consulta legal. «Quiere que regrese más tarde», murmuró discretamente, «cuando las emociones se hayan calmado un poco». «No, Ricardo», respondí firmemente. «Las emociones han estado burbujeando bajo la superficie durante 5 años. Es hora de que exploten completamente y veamos qué queda después». Diego se acercó a su esposa que seguía revolcándose en el suelo. «Samantha, por favor, levántate. Estás haciendo el ridículo». «Me importa un bledo hacer el ridículo», gritó sin dejar de patalear. $800,000, Diego. $800,000 que eran nuestros y ahora van a ir a extraños. Nunca fueron suyos, le recordé con paciencia infinita. Eran míos. Los gané yo, los ahorré yo, los invertí yo. Ustedes simplemente asumieron que algún día los heredarían. Claro que eran nuestros. Se las arregló para sentarse, con el cabello completamente despeinado y el maquillaje corrido por toda la cara. Eres su madre. Los hijos heredan de sus padres.
Es la ley natural. La ley natural también dice que los hijos respetan a sus padres, respondí secamente. Aparentemente, tú no crees mucho en seguir las leyes naturales. Ricardo carraspeó profesionalmente. Técnicamente, Hilda tiene razón. Legalmente, puede disponer de sus bienes como considere apropiado. No existe obligación legal de dejar herencia a los hijos. Cállese, le gritó Samantha a mi abogado. Usted no entiende. Nosotros contábamos con ese dinero. Teníamos planes. ¿Qué planes?, pregunté con curiosidad genuina. ¿Planes para cuando yo muriera? Estaban esperando con ansias mi funeral para poder cobrar. No digas eso. Diego se veía genuinamente dolido. Jamás hemos deseado que te mueras. Quizás no mi muerte, concedí, pero claramente han estado planeando mi dinero. ¿Desde cuándo sabían que tenía ahorros, Diego? Mi hijo bajó la cabeza, incapaz de mentir cuando lo confrontaba directamente. Desde hace como 2 años. Vi algunos papeles por accidente cuando te ayudé a organizar tu escritorio. 2 años. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabías desde hace 2 años que tenía dinero y nunca me dijiste nada. No quería que pensaras que solo me importaba tu dinero, protestó débilmente. Pero sí te importaba mi dinero, declaré sin emoción. Tanto que le dijiste a Samantha, y ambos han estado viviendo estos 2 años sabiendo que eventualmente serían ricos. Samantha había dejado de patalear y ahora me miraba con odio puro. Sí, sabíamos que tenías dinero. Y sí, contábamos con heredarlo. Todos los hijos cuentan con la herencia de sus padres. No todos los hijos, corregí. Solo los hijos que creen que merecen algo por el simple hecho de haber nacido. Los hijos que realmente aman a sus padres no ven a sus padres como cuentas bancarias ambulantes. Eso es fácil de decir cuando tienes $800,000, escupió con veneno. Fácil ser noble cuando no tienes que preocuparte por pagar cuentas. No me preocupo por pagar cuentas. Me reí genuinamente. Samantha, he estado pagando sus cuentas durante años sin que ustedes lo supieran. ¿De quién crees que vino el dinero para su luna de miel en Europa? Para el vestido de novia de $4,000 que insististe en comprar. Su cara se puso blanca como el papel. El anillo de compromiso que costó $8,000 porque dijiste que no podías casarte con algo barato. La fiesta de bodas para 200 personas porque ¿solo te casas una vez? Eso no puede ser cierto, tartamudeó. Diego, me dirigí a mi hijo, dile a tu esposa de dónde salió el dinero para su boda de ensueño. Diego se veía como si quisiera que se lo tragara la tierra. De ti, mamá. Todo salió de ti. Yo no tenía dinero para nada de eso. Mentira, gritó Samantha, pero su voz carecía de convicción. No es mentira, confirmó Diego miserablemente. Mi salario apenas me alcanzaba para el alquiler del apartamento donde vivía. Todo lo demás, la boda, la luna de miel, el depósito para la casa, todo fue dinero de mi madre. Samantha se quedó en silencio por primera vez en toda la tarde, procesando esta información devastadora. Entonces, dije suavemente, déjame ver si entiendo correctamente tu posición, Samantha. Durante 5 años has estado viviendo de mi dinero, casándote con mi dinero, comprando con mi dinero, y al mismo tiempo despreciándome por ser una vieja entrometida que no sabe cuál es su lugar. Su silencio fue más elocuente que cualquier protesta. Y ahora, continué, cuando descubres exactamente cuánto dinero estaba involucrado, tu única preocupación no es el daño que me has causado, sino asegurarte de que el flujo de dinero continúe. Yo puedo cambiar. Finalmente encontró su voz. Puedo ser diferente. Puedo ser la nuera que tú quieres. La nuera que quiero, repetí pensativamente. ¿Sabes qué clase de nuera quería, Samantha? Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de esperanza desesperada. Quería una nuera que amara a mi hijo por quien es, no por lo que puede darle. Quería una nuera que entendiera que al casarse con Diego, también se casaba con su familia. Quería una nuera que viera en mí a una aliada, no a una competencia. Mis palabras la hicieron sollozar nuevamente. Pero por encima de todo, continuó implacable,
Quería una nuera con suficiente clase y dignidad como para no gritarle obscenidades a una mujer de 65 años en su propia casa. Pero puedo aprender, insistió desesperadamente. Puedo tomar clases de etiqueta. Puedo ir a terapia. Puedo hacer lo que sea. Clases de etiqueta. Ricardo intervino con curiosidad profesional. Para aprender a no atacar físicamente a ancianos. No somos delincuentes, protestó Diego. Fue solo un momento de impulso. Un momento de impulso, repetí lentamente. ¿Como cuando Samantha me dijo que mi lugar estaba en un asilo? ¿También fue un momento de impulso cuando me llamó vieja decrépita que vive en el pasado? Estaba enojada. Samantha se defendió débilmente. ¿Y cuando estás enojada, tus verdaderos sentimientos salen a la superficie? Pregunté con dulzura peligrosa. ¿Es eso lo que realmente piensas de mí? No, claro que no. Entonces, ¿mientes cuando estás calmada o cuando estás enojada? Porque claramente en uno de esos estados no estás siendo honesta. La lógica la dejó sin palabras. Ricardo había estado tomando notas durante toda la conversación. Hilda, entiendo tu frustración, y legalmente tienes todo el derecho de hacer estos cambios. Pero antes de proceder, debo preguntarte. ¿Has considerado la posibilidad de establecer un fideicomiso con condiciones específicas? ¿Qué clase de condiciones?, pregunté, aunque ya sabía que mi decisión estaba tomada. Bueno, podrías requerir que demuestren un cambio genuino en su comportamiento durante un periodo específico. Terapia familiar, disculpas públicas, servicio comunitario, acciones que demuestren arrepentimiento real, no solo palabras. Samantha se aferró a esta sugerencia como a un salvavidas. Sí, podemos hacer eso. Podemos hacer cualquier cosa que pidas. ¿Cualquier cosa?, pregunté con una sonrisa que hizo que se estremeciera. Sí, lo que sea. Muy bien, dije lentamente. Quiero que Diego se divorcie de ti. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic del reloj en la pared. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Samantha susurró. Dijiste que harías cualquier cosa para arreglar esto. Quiero que Diego se divorcie de ti. Esa es mi condición. Eso no es una condición, gritó histéricamente. Eso es chantaje. No, corregí calmadamente. Chantaje es lo que tú has estado haciendo durante 5 años. Amenazar con irte cada vez que Diego quería visitarme. Llorar y hacer escenas cada vez que él me compraba un regalo. Hacer que eligiera entre su esposa y su madre en cada situación. Pero me ama, protestó débilmente. Si te ama, dije mirándola directamente a los ojos, entonces elegirá quedarse contigo y renunciar al dinero. Después de todo, el amor verdadero no necesita incentivos financieros, ¿verdad? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Diego me miraba con horror absoluto, como si hubiera sugerido que se cortara un brazo. Mamá, no puedes pedirme que me divorcie de mi esposa, murmuró con voz quebrada. No puedes usar tu dinero para controlar mi vida de esa manera. Controlar tu vida. Levanté las cejas con sorpresa fingida. Pero si según Samantha, yo ya he estado controlando tu vida durante años. Al menos ahora estoy siendo honesta al respecto. Eso es diferente, protestó Samantha desde el suelo. Eso es chantaje emocional. Como cuando me dijiste que eligiera entre ustedes o mi madre, Diego murmuró, y me di cuenta de que finalmente estaba viendo la hipocresía de su esposa. Eso también era diferente, gritó ella, pero su argumento sonaba cada vez más débil. Tienen razón, dije súbitamente, sorprendiéndolos a todos. No debería chantajearlos con el divorcio. Eso sería rebaja moral al nivel de ustedes. Samantha suspiró con alivio visible. En lugar de eso, continué con una sonrisa serena, simplemente voy a proceder con mi plan original. Ricardo, por favor prepara los documentos para transferir todo a la fundación. Espera. Samantha se levantó del suelo de un salto. No dijiste que era chantaje. Dijiste que era una condición. Era una prueba, expliqué pacientemente. Quería ver si había algo, cualquier cosa, que estuvieran dispuestos a sacrificar por demostrar que realmente se arrepienten. Aparentemente, no hay nada. Pero esa condición era imposible.
Diego protestó. No puedes pedirme que destruya mi matrimonio. Destruir tu matrimonio, repetí pensativamente. ¿Es eso lo que sería? ¿Destrucción? No liberación. Por supuesto que sería destrucción. Samantha se indignó. Somos felices juntos. Felices. Me reí suavemente. ¿Como cuando me gritabas que tu esposo debería comprar para ti y no para mí? Como cuando Diego se veía miserable cada vez que tenía que elegir entre complacerte a ti o visitarme a mí. Esa clase de felicidad. Diego bajó la cabeza, incapaz de negar la verdad de mis palabras. De todas formas, continué, la prueba ya terminó y ustedes la reprobaron. Ricardo, procede con los documentos. Ricardo abrió su maletín y comenzó a sacar papeles. Necesitaré algunos detalles específicos sobre la fundación. Hilda, ¿ya tienes un nombre en mente? Sí, respondí sin dudarlo. Fundación Esperanza Renovada. Para mujeres mayores que han sido maltratadas o abandonadas por sus familias. Las palabras cayeron como bombas en la habitación. Samantha palideció aún más, y Diego se tambaló como si lo hubiera golpeado. Mujeres maltratadas. Diego repitió lentamente. Mamá, nosotros nunca te maltratamos. No. Incliné la cabeza con curiosidad. ¿Cómo llamarías a 5 años de comentarios despectivos? ¿A los insultos sobre mi edad? ¿A hacerme sentir como un estorbo en mi propia familia? ¿A atacarme físicamente para robarme un regalo? Eso no es maltrato, murmuró débilmente. Es solo diferencias familiares. Diego, dije con tristeza infinita, si esto mismo le hubiera pasado a cualquier otra mujer de 65 años, si me hubieras contado que conocías a una anciana cuya nuera la insultaba y cuyo hijo permitía el abuso, ¿qué me habrías aconsejado hacer? No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Exactamente, continué. Me habrías dicho que esa mujer necesitaba alejarse de esa situación tóxica. Me habrías dicho que nadie merece ser tratado así, sin importar la edad. Me habrías dicho que la familia que realmente ama no abusa. Samantha había comenzado a caminar en círculos nuevamente, claramente buscando una nueva estrategia. Está bien, anunció súbitamente. Me iré. Me divorciaré de Diego. Pero que él conserve su herencia. Todos la miramos con sorpresa. Sí, continuó con renovada esperanza. Claramente soy yo el problema. Si me voy, ustedes pueden ser una familia feliz otra vez, y Diego puede quedarse con el dinero. Diego la miró como si hubiera perdido completamente la razón. Samantha, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que renuncio, declaró dramáticamente. Renuncio a nuestro matrimonio, renuncio a cualquier derecho sobre ese dinero. Pero no voy a permitir que mi estupidez arruine el futuro de mi esposo. Qué noble de tu parte, comenté secamente. Pero hay un pequeño problema con tu plan. ¿Cuál?, preguntó ansiosamente. El daño ya está hecho, respondí simplemente. No es solo contigo, Samantha. Es con Diego también. Mi hijo se enderezó como si lo hubiera electrocutado. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que durante 5 años me has fallado como hijo, dije con una calma que contrastaba brutalmente con la crueldad de mis palabras. Durante 5 años has elegido la paz fácil sobre hacer lo correcto. Has elegido evitar confrontaciones con tu esposa en lugar de defender a tu madre. Pero yo te amo, protestó desesperadamente. Lo sé, respondí con tristeza genuina. Y yo te amo a ti. Pero el amor sin respeto no es suficiente. El amor sin coraje para hacer lo correcto no construye familias fuertes. Puedo cambiar. Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Puedo ser mejor. Puedo ser el hijo que mereces. A los 32 años, le recordé suavemente. A los 32 años finalmente vas a aprender a defenderte a tu madre cuando alguien la ataca. ¿No crees que ya es un poco tarde para esas lecciones? Nunca es demasiado tarde, insistió. La gente puede cambiar. Puedo demostrar que he aprendido. ¿Cómo Samantha puede demostrar que ha aprendido?, pregunté señalándola. ¿Cómo pueden demostrar que sus disculpas son genuinas y no solo pánico por perder dinero? Lo haremos.
Samantha se unió a la súplica. Trabajaremos en nosotros mismos. Iremos a terapia. Haremos servicio comunitario. Lo que sea. Ricardo carraspeó profesionalmente. Hilda, si me permites una observación legal, podrías considerar un periodo de prueba. Establecer condiciones específicas y revisar la situación en un año. No, dije firmemente. Un año de actuación no borra 5 años de maltrato. Un año de terapia forzada no garantiza un cambio genuino de corazón. Me dirigí hacia la ventana, mirando el jardín que había cultivado durante décadas. ¿Saben cuál fue el momento en que supe que había perdido para siempre? Todos guardaron silencio. No fue cuando Samantha me gritó. No fue cuando me insultó. No fue ni siquiera cuando trataron de arrancarme el collar. Me giré para enfrentarlos. Fue cuando Diego me dijo que era solo un collar, punto. Mi hijo se desplomó visiblemente. Porque en ese momento entendí que el regalo que me había dado con tanto amor se había convertido en solo un collar en cuestión de minutos, simplemente porque su esposa lo quería. Entendí que mi felicidad, mi dignidad, mis sentimientos, todo era solo algo comparado con mantener a Samantha contenta. Mamá, no quise decir eso. Diego lloró abiertamente ahora. Estaba confundido. Estaba siendo presionado. Exactamente. Asentí. Estaba siendo presionado, y elegiste ceder esa presión lastimándome a mí en lugar de enfrentando a tu esposa. Esa es la elección que has estado haciendo durante 5 años. Caminé de regreso hacia Ricardo, quien había estado observando todo con fascinación profesional. Procede con los documentos, Ricardo. Todo va a la fundación. Sin condiciones, sin periodos de prueba, sin segundas oportunidades. Por favor. Samantha se lanzó hacia mis pies, literalmente agarrándose a mis piernas. Por favor, Hilda. No puedes hacer esto. Tendrás la sangre de nuestro matrimonio en tus manos. No, dije liberándome suavemente de su agarre. Ustedes destruyeron su propio matrimonio. Yo simplemente me estoy negando a subsidiarlo financieramente. Pero sin el dinero no podremos sobrevivir como pareja, admitió finalmente la verdad desnuda. Entonces nunca fueron una pareja real, respondí con tristeza. Eran 2 personas unidas por conveniencia económica y mantenidas juntas por mi dinero. Diego se acercó una última vez. Mamá, si realmente me amas, no harás esto. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero mantuve la compostura. Si tú realmente me amaras, hijo, nunca habría llegado a este punto. Y con esas palabras, firmé los documentos que Ricardo había preparado. Con cada firma, vi cómo se desvanecían las caras de mis antiguos seres queridos. Con cada rúbrica, sentí cómo se liberaba mi alma de años de toxicidad. Cuando terminé, me enderecé y los miré por última vez como familia. La casa sigue siendo mía, anuncié calmadamente. Ustedes tienen una semana para recoger sus cosas y encontrar otro lugar donde vivir. También nos vas a echar. Diego susurró horrorizado. No los estoy echando, corregí. Les estoy dando la oportunidad de comenzar una vida verdaderamente independiente. Sin mi dinero, sin mi interferencia, sin la vieja entrometida molestándolos. Samantha había comenzado a reírse histéricamente. Lo perdimos todo. Todo por un estúpido collar. Todo por $30,000. No. La corregí una última vez. Lo perdieron todo por 30 años de falta de respeto. El collar solo fue la gota que derramó el vaso. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par. Ahora, por favor, salgan de mi casa. Tengo una nueva vida que comenzar, y ustedes tienen que aprender a vivir la suya sin mi dinero. Los observé irse, arrastrando los pies como condenados a muerte. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé sola con Ricardo y un silencio que no había experimentado en años. ¿Te arrepientes?, preguntó Ricardo suavemente. Miré el collar que aún llevaba puesto, toqué las perlas que habían causado tanto drama, y sonreí con genuina paz por primera vez en 5 años. No, respondí con total certeza. Por primera vez en mucho tiempo, me respeto a mí misma completamente. Y mientras el sol se ponía sobre mi jardín, supe que había tomado la decisión correcta.
$800,000 era un precio pequeño que pagar por recuperar mi dignidad. Al final, había aprendido la lección más valiosa de todas. A veces, perder a la familia tóxica es la única manera de encontrarte verdaderamente a ti misma.